Si en 4 años van a Ya. votar y yo lo que busco es seguir en el poder, ¿qué coño voy a hacer económicamente? ¿Para qué? Si lo único que voy a hacer es que me quiten de ahí antes. Pero es que te están quitando la mitad de lo que ganas. Si la subida de los salarios no es, por lo menos, igual que la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Bueno, hace nada, noticia de Estados Unidos, confirmada, inflación 7% anual. Hacen recortes. Y luego la población nota esos recortes y dices, uff, ¿qué recortes? Y votas al otro, que te da gasto. Y entonces es el perro que se muerde la cola. ¿Cómo sabrán ellos saber si tú tienes o no tienes y cuánto no? Andorra parece el Silicon Valley de Europa Sí, ahora al fin y al mismo. cabo sí. Para comenzar, el gobierno danés aquí, cuando creas una empresa, ¿no? Pues te da unas ciertas ayudas los primeros 5 años. Que monta su empresa, una persona que es autónoma, lo que está haciendo realmente es invertir un dinero y correr un riesgo Claro. con el que crear una productividad y aportar un valor. De hecho, hay muchos youtubers que seguro que si les bajaran los impuestos estarían encantados de vivir en España. Vuelve. Muy buenas, estamos hoy con Diego Gil. ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, todo muy bien. ¿Todo Preparado bien? ya, a ver, sí. Viene de parte de Víctor, me lo recomendó Víctor y hostia. Me acuerdo que dijimos, vamos a hacer 5 minutos para conocernos y tal. Y estuvimos como 1 hora y media hablando, Diego. Sí, sí, sí. Divulgamos ahí Y un poco de digo, todo. hostia, esta entrevista tiene que estar muy guay. Y pues nada, vamos a intentar que no dure más de 1 hora, que últimamente siempre las que hago me duran 2 horas, tío. Pero bueno, son interesantes, con lo cual Con lo cual me lo pasan. sí, se aguantan. Sí. Así que nada, empezamos si quieres primer bloque, introdúcete un poco quién eres, la edad, tus aficiones, tu nombre, todo un poco. Pues mira, como ya has dicho, me llamo Diego Gil, tengo 17 años y sobre todo me gusta la lectura relacionada con la economía y política. Aparte de la lectura también suelo escuchar podcasts, conferencias, ya que considero también que son medios didácticos para lo que viene siendo mi formación. Y luego de deportes, pues voy al gimnasio, de vez en cuando juego a fútbol o a básquet. Y la verdad que gran parte de mi tiempo lo dedico a la escuela o a cosas relacionadas con esta, debido a que estoy cursando ahora segundo de bachillerato, el social aquí. Y la verdad, bueno, sí, eso. Muy bien. O sea, principalmente, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿Al estudio y en Sí, materia al económica? estudio, la lectura, Ujú. sí, sí, sobre todo eso. Muy bien. ¿Y cómo te visualizas un futuro? ¿Tu futuro lo ves muy encaminado a eso? A ver, a mí me gustaría pensar que sí, ¿no? Pero sobre todo hablando del futuro y todo, prefiero ponerme metas más objetivas, digámoslo así. Plan, por ejemplo, este 2022 quiero hacer 3 metas, por decir. En vez de visualizarme en 2030 o 2040, ¿no? Porque son cosas que hablamos, pero son en cierto modo un poco utópicas debido a que es muy difícil visualizarnos en un futuro tan a largo plazo. Y más como con el mundo que está cambiando tan rápido. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Vale, pues pasamos rápido al bloque 1 si quieres. Vamos a hablar un poco de juventud y Dinamarca. Me comentaste que vivías en Dinamarca, ¿verdad, Diego? Sí, sí, sí. La verdad que vine a vivir en Dinamarca a colación de que mi hermano se mudara aquí. 3 años atrás se mudó él y luego vine yo. Y yo me mudé en septiembre de 2018. Ya llevo 3 años y como país, a ver, es tal y como te lo puedes imaginar, ¿no? Un país que tienes una buena calidad de vida a un alto coste, pero bueno. La verdad que es un país muy tranquilo, una vida muy sosegada. Sí. O sea, Un factor que podría. principalmente terminas en Dinamarca por tus hermanos, porque se mudan allí buscando una... Bueno, sí, a colación de mi hermano que se mudó aquí a encontrar un mejor trabajo y estoy hablando con él y bueno, salió a colación el tema y mira, ¿por qué no, ¿Eso no? con qué edad? ¿Con qué edad llegas tú a Dinamarca? Eso llegué yo con 14 años recién cumplidos. 14 años recién cumplido. O sea, Mm. ya eras, digamos, consciente, ya sabías hablar español. O sea, era un cambio importante, entre comillas, en tu vida, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que sí, pero bueno, siempre me ha gustado viajar, conocer nuevas culturas y bueno, ¿por qué no, no? La danesa. ¿Y cómo fue el cambio de pasar de un país como España a Dinamarca? Más ya, digamos, teniendo en cuenta que tienes que aprender danés o inglés.
No sé cómo llevabas tú por aquel entonces el inglés, pero seguro que ahora mucho mejor. A ver, evidentemente el inglés ha mejorado porque con 14 años lo hablaba, pero no lo tenía muy bueno. Pero, a ver, el factor es el idioma. Y pues comencé en la escuela, me estuve de septiembre a febrero haciendo clases de danés todos los días, lunes a viernes, danés, danés, danés. Hasta Solo que en clases de febrero, danés. pues sí, solo clases de danés. Hasta que en febrero ya me reincorporé con la clase de tercero de la ESO Ujú. y ya de febrero a junio acabé ese curso y ya el curso siguiente ya como normal, como danés, prácticamente. ¿Y qué tal? ¿Te costó esa adaptación? Bueno, Bueno, a un ver, es un poco la idioma diferencia que, entre el estudio, vamos, el colegio español contra el de Dinamarca. ¿Esa adaptación fue complicada? bueno, a ver, en cierto modo se parecen bastante. Yo pensaba que iba a ser un cani más notorio, lo único que sí que he notado ha sido el notorio de pasar a la ESO al bachillerato. Eso ha sido un cambio aquí más fuerte, yo creo que el español, pero realmente el colegio así como la ESO es bastante parecido. Mm. Ayer veía un vídeo muy bueno que hablaba un poco sobre la educación, ¿no? Que la educación era muy genérica, muy general, Sí, a diferencia de Estados Unidos, que ellos trataban más, les gustaba más lo que es la educación específica, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ahí un poco. En Dinamarca, ¿qué se premia o qué se aporta por parte del sistema educativo? ¿Más este conocimiento general o el específico? bueno, yo lo que he dado aquí en tercero y cuarto de la ESO ha sido más general, sobre todo general. Bueno, he tenido materias como por ejemplo nuevas que no tenía en España. Una que me llamó mucho la atención fue conocimiento empresarial y cultural, que bueno, te enseñan el mundo en general de las empresas, de cómo montar una empresa, a qué grupo depende de qué empresa hagas, pues claro, has de tener un grupo de cierta edad y todo eso. Y también cultural, sobre todo, en qué país quieres hacer tu propia empresa, por ejemplo, que puedes ganar o tener unos beneficios más altos o más bajos, depende de la cultura de ese país. Qué guay, pues esas materias molan un montón, tío. Sí, 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 Esos sí. están muy guays. Aquí no tenemos eso. Pero Pues, por todo lo demás fue más o menos lo mismo, las mismas asignaturas, matemáticas. Evidentemente no tenía español, tenía danés, pero por lo demás igual. muy bien. Vale, pues bueno, hablábamos que te gusta mucho el tema de la economía, te gusta mucho leer eso. Y mi duda se plantea un poco cómo con 17 años llegas a este mundo, me refiero. Yo me acuerdo con 17 años lo que más odiaba era la economía y la política. Ahora sí me gusta un poco, bueno, un poco no, me encanta. Pero hostia, cuando me lo dijo Víctor dije, hostia, como que tiene 17 años y tiene este nivel ya. En plan, ¿cómo es que te llama a ti tanto la atención esto y cómo entras tú a este mundo? Pues a ver, yo creo que estos temas de economía, política, cualquier ciencia, digamos así, yo creo que son las amistades o con la gente que te mueves, que es la que te influye a la hora de descubrir, por ejemplo, tus intereses o tus ideologías, pensamientos. Y, por ejemplo, a mí me dio a conocer más la economía un amigo que tengo en Sevilla, Mario, que fue el que me creó realmente el interés por la economía y la política, y que me fue guiando poco a poco a qué libros comenzar, con qué libros comenzar, y mira, gracias a él, en tema libros y todo ha sido el que me ha guiado, porque evidentemente no es lo mismo comenzar con un libro económico muy avanzado, porque entre que no entiendes nada y te aparecerá un tostón, a no entender. Y luego, por ejemplo, fue mi primo, Víctor, Ujú. el que me creó también interés bueno, que soy un principiante aún, ¿no? De las criptomonedas. Y a ver, es evidentemente que en España supongo que no es lo común, eh, a los jóvenes así interesarles estos temas, pero bueno, ¿por qué no? Me motiva así aún más. Eso mejor, yo ojalá haber empezado a adentrarme en este mundo mucho antes, la verdad. O sea, creo que tendría mucha mejor salud financiera, tendría mucho más conocimiento y estaría más avanzado de lo que estoy ahora. Que estoy contento con mi progreso, pero sé que queda muchísimo más. Y joder, me alegra ver que aún hay gente como tú que se mueve así, tío. No, Eso me mola. muchas gracias. Entonces, Sí, sí. como joven, te quería preguntar, bueno, un poco yo veo juventud aquí en España y tal,
Pero en Dinamarca un poco que me des tu opinión, ¿no? O sea, ¿cómo es vivir siendo joven en Dinamarca? Me refiero, yo qué sé. Aquí no sé cómo está ahí el tema, yo qué sé, de precios, cómo es la sociedad, me refiero, ¿es complicado, no es complicado ser joven ahí en Dinamarca? ¿Cómo va? A ver, yo creo que vivir en Dinamarca es, por lo menos donde yo vivo, no te puedo decir dónde no vivo, pero por donde yo vivo es tener una vida muy sosegada, muy hogareña, porque también el horario danés es muy diferente al español. O sea, aquí, por ejemplo, la cultura de bares no existe. A las 5 o 6 todo está cerrado en los supermercados, entonces claro, también te delimita esa hora. Aquí normalmente, por ejemplo, las fiestas y todo, aquí la gente no va de discotecas ni nada normalmente, sino que va a casa de amigos y Hostia, eso es una es más diferencia tranquilo. tocha, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí jueves, viernes, sábado, y si el lunes hay fiesta, domingo también se hace fiesta. A ver, es evidentemente que en ciudades más grandes y todo también lo harán, pero la cultura realmente danesa es eso, de ir a casa de un amigo, tomarte algo, más tranquilo, la verdad. Qué guay. Y entonces, ¿qué ofrece Dinamarca para los jóvenes? O sea, ¿tú recomendarías a alguna persona joven ir a buscarse la vida a Dinamarca como hizo tu hermano o como hiciste tú? Yo creo que sí. La verdad, en general diría que sí, porque Dinamarca te ofrece una calidad de vida muy buena y posibilidades de trabajo mejores que yo creo que las que te ofrece España. Lo único que le recomendaría a ese joven es, si se viene a Dinamarca a largo plazo, es evidentemente que si se viene un verano a trabajar o si se viene un año no hace falta, pero si se viene a largo plazo aprender el idioma, ya que te abre mucho las puertas del mercado laboral, la verdad. A ver, pero claro, pero eso es lógico un poco, ¿no? Porque Sí, 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 es sí. como una base realmente que, hostia, te lo dan normalmente por sabido. Me refiero, tú cuando vas a una entrevista o lo que sea, no te preguntan, oye, ¿sabes español? Porque dan por hecho, ¿no? Que sabes No, español. claro, Entonces, claro. no saber idioma local igual te cierra muchas puertas ahí. Sí, sí, sí. Aquí, o sea, yo he descubierto que aquí normalmente la gente, o sea, prefiere que hables no tan bien el danés, pero que lo intentes, que no hablar inglés. Porque ven que te estás esforzando para entrar en su cultura y todo Y eso eso. lo valora mucho lo que es Sí, 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 la sí. sociedad danesa. Sí, mucho, mucho, Qué guay, mucho. qué guay, qué guay, qué guay. Vale, entonces, ¿tú crees que sería complicado el inicio? Me refiero, yo que sé, por ejemplo, en España el problema que veo mucho para los jóvenes a la hora de emanciparse es pagar el alquiler y un poco los gastos. Y entonces, mi duda es, ¿en Dinamarca pasa un poco lo mismo? ¿O yo que sé, hay alguna ayuda? ¿O directamente con el salario medio que te suele dar un trabajo ya te lo puedes permitir? A ver, aquí en Dinamarca el Estado te ofrece una ayuda que se llama ESU, que te lo da, o sea, a los mayores de 18 años que están cursando un instituto, o universidad, o un máster, o sea, te dan una paga pues para ayudarte a independizarte o a lo que sea, pero realmente sí, porque aquí normalmente la gente que ya está en la universidad y tal vive en residencias y luego ya pasa a vivir sola. Vale, Te da ese tipo de ayuda con la cual, bueno, depende de tu situación evidentemente económica, pues te suele dar más o menos. Y claro, si vienes con los papeles y todo, han de ir los padres, cuánto ganan los padres, claro, si ganan poco, pues al chaval pues le darán más que aquel que tiene unos padres ricos, por ejemplo. ya, Pero sí, te brinda esa oportunidad que la verdad que está muy bien. qué guay, qué guay, qué guay, eso. Vale, pues hablamos un poco de la sociedad danesa, ¿no? Y Mm. te quería plantear un poco, ¿vivir en Dinamarca te ha influido igual para este desarrollo personal barra profesional que estás teniendo ahora mismo? ¿Tú Pues crees que en sí, España podrías haber llegado a este mismo nivel de desarrollo? yo creo que quizá uno parecido, pero no igual, debido a que, por ejemplo, en tema de estudios, por ejemplo, yo estoy cursando, como te he dicho antes, segundo de bachillerato en social, que aquí es más económico, digámoslo así. Pero estoy cursando, por ejemplo, asignaturas como marketing, economía internacional, empresarial, finanzas, que son cosas que realmente yo hablo con mis amigos que tengo en España y no hacen eso en bachillerato. Claro, en bachillerato estás Así estudiando que fonética. sí, que en ese apartado sí que yo creo que he ganado mucho más aquí que en España, la verdad que sí.
Luego a la hora de leer, pues podría haber cogido la afición tanto aquí como la he cogido como allá. Pero en tema colegio e instituto, yo creo que aquí me ha servido más. Creo que Porque sí, he cogido tú, conocimientos que en España no iba a coger, o quizá, bueno, en la universidad, o quizá no. No sé. tus principales herramientas de desarrollo han sido autodidactas, me refiero. Igual, o sea, igual teníamos un poco de, yo qué sé, amigos, conocidos que también les gusta el tema, pero principalmente ha sido eso, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Yo creo ponerse uno mismo a comenzar a leer y bueno, yo cada vez a mí, cada vez que leo más, me motiva más, me gusta más, con lo cual sí, prácticamente ha sido autodidacta. Es evidentemente que en la escuela, bueno, te dan unas pautas, te enseñan y tal, pero yo creo que si tú tienes esa motivación, pues con eso yo creo que ya lo tienes todo, realmente. Qué guay. Yo estoy muy a favor de eso, ¿eh? O sea, eh, las ganas y la ambición yo creo que es lo que mueve muchas veces a las personas y es muy importante desarrollar eso y nunca perder esa capacidad. Siempre buscar más. Sí, sí, Así yo creo que que, también. bueno, hablando un poco La también verdad que sí. hablando un poco también de sociedad, eh, en Dinamarca, bueno, siempre se habla un poco de los países nórdicos, ¿no? De empresa, países nórdicos. Y entonces mi duda es, en Dinamarca, ¿cómo plantea la sociedad el emprendimiento? Me refiero, en España muchas veces estamos, la persona que emprende, la persona que hace un proyecto nuevo, está el vecino esperando a que pinches Mm, para ponértelo en cara, ¿no? Y en cambio, la mentalidad estadounidense, por ejemplo, siempre es un poco, no pasa nada, lo has intentado, has fracasado, has aprendido, vuélvelo a intentarlo, ¿no? Y de ahí seguro que has sacado un aprendizaje y seguro que la próxima vez que lo intentes lo harás mejor. Y entonces, hostia, a ver, esa diferencia es como, ¿dónde sitúa más Dinamarca como sociedad? ya. Me refiero, ¿apoya más a nivel España o está más a nivel Estados Unidos? A ver, yo creo que para comenzar el gobierno danés aquí, cuando creas una empresa, ¿no? Pues te da unas ciertas ayudas los primeros 5 años, por ejemplo, te rebaja mucho los impuestos, para que así pues ya te puedas situar, puedas crear tu empresa, pues evidentemente pues unas facilidades que no gozan evidentemente aquellos que ya tienen 10 o 20 años, porque ya se supone que si ya tiene una empresa con 10 años ya es una empresa más que consolidada, ¿no? Luego, con la gente, pues a ver, yo creo que aquí la gente se alegra, es más, tira más a Estados Unidos que a España, aunque creo que no, en estas cosas generalizar es un poco así debido a que yo conozco gente, por ejemplo, en España que si te van bien las cosas, se alegrarán. Al igual que aquí, por ejemplo, o en Estados Unidos, habrá gente que no se Sí, alegrará. O sea, yo creo que es sí, eso en a ver, todos lados. No siempre evidentemente, todo el mundo sí, es como el resto. Siempre hay alguien, la oveja negra, que llaman, sí, siempre sí, está sí, ahí, sí. tanto para lo bueno como para lo malo, pero en general, Pero si tenemos aquí en Dinamarca que generalizar, pues yo creo que tira más a Estados Unidos. O sea, aquí la gente se alegra. Si has fracasado, pues bueno, venga, va, otra vez, no pasa nada. Sí, la verdad que sí tiene más esa mentalidad. Que se alegran cuando te va bien, básicamente. muy bien. Eso está bien, la verdad. Porque Sí, eso yo creo que es sí. algo que falla mucho aquí. Me refiero, no. Sí, sí. Es como. Pesa mucho de la sociedad. Siempre no sé, siempre es lo típico que nos quejamos de los políticos, de lo que tal, de lo mal que lo hacen, pero hostia, a veces piensas y dices que realmente los políticos están ahí porque son un reflejo de la sociedad. Ya, sí, sí, la Y ahí dices, verdad hostia, hemos sido pues. nosotros que lo hemos puesto allí, ¿no? Pero, Correcto. Y mira, hablando de política, una duda que me surge es, ¿hay mucha diferencia entre la política danesa y la española? Me refiero en tema de cómo se escogen a los participantes o cómo presentan sus propuestas. a ver, aquí en Dinamarca, para el país tan pequeño que es, o sea, somos 5 millones de personas aquí, hay 10 partidos políticos. Y como en España, o sea, pues aquí, por ejemplo, ahora se han juntado tres partidos para gobernar. Porque si no, pues, por ejemplo, ahora la ministra, que es socialdemócrata, se ha tenido que juntar con dos partidos más de izquierda para tener mayoría en el Congreso y para poder gobernar, ¿no? O sea, que en esta parte es muy parecida, yo creo, a España, porque es lo que ha hecho más o menos el PSOE con Podemos y otros partidos. Ahí también tenéis elecciones cada 4 años. Sí, cada 4 años, sí. Y mi duda es, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me refiero porque, hostia, 4 años son 4 años, pero en materia económica es corto plazo.
Y yo muchas veces el problema que veo es realmente cualquier partido que vaya a entrar es complicado crear, digamos, algún plan económico de recuperación en 4 años, me refiero. Sí, Eh, es muy hostia, difícil. no sé hasta qué punto hacer elecciones cada 4 años puede ayudar. Me refiero, porque, hostia, va a venir, yo qué sé, Sí, vamos sí, a sí, sí. plantear recortes de gasto. Durante esos 4 años, la gente va a estar puteada, va a decir, ¿qué es esto? Me voto al otro, que el otro me dice que no va a haber estos recortes. Y entonces entramos en un bucle cíclico en vez de estar, yo qué sé, Sí, 8 años, 5 o 6 jodidos y luego una recuperación económica importante y estar todos bien, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo opinas? ¿Qué opinas tú de eso? a ver, es Porque que eso no es solo es España, eso una... es en general No, en no, todo el eso mundo. en todo el mundo, yo creo. Yo en los países que conozco, realmente son 4 años. Estados Unidos, aquí por ejemplo Dinamarca, España. No sé, la verdad, económicamente lo que dices tú que es muy poco tiempo, porque normalmente en cualquier país es en el sentido bipartidista, ¿no? Porque pasa normalmente unas elecciones de izquierda, otras de derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dices tú, ¿no? Para, por ejemplo, recortar el gasto, ¿no? Pues hacen recortes. Y luego la población nota esos recortes y dices, uff, ¿qué recortes? Y votas al otro, que te da gasto. Y entonces es ¿no? El perro que se muerde la cola. Exacto. Que votas a uno, luego votas a otro, votas a uno, luego votas a otro. Y en 4 años es lo que dices tú, no te da tiempo a mejorar un país económicamente. Es muy difícil. Exacto. De hecho, vi un vídeo de Juan Ramón Rayo. Me acuerdo que le Mm. preguntaban una pregunta súper interesante que era eh, si España de repente cambiara toda su mentalidad, su sociedad y bajaran, y yo qué sé, se rebajaran impuestos, se bajara el gasto y todo, ¿cuánto tardaría en haber una estabilidad o un surplus o al menos en quitar la deuda? Y decía que mínimo eran 60 años si todo el mundo de repente cambiaba la mentalidad. O sea, ¿cómo vamos a intentar cambiar algo en 60 años en 4? Entonces es como, Ya, es muy es difícil. muy Es lo que te complicado. digo. Pasas de uno, en este caso del PP, al PSOE. Y luego el PP, y luego el PSOE. Y luego... Entonces, en 4 años no se puede hacer nada. Tal cual, tal cual. Entonces ahí yo a veces es como, digo, es que realmente cualquier burócrata que entre lo va a hacer igual de mal, aunque que unos Ya. hagan cosas mejores, cosas peores, pero hostia, Sí, sí, yo pero es lo primero que me realmente... fijo cuando tengo que ver propuestas en lo económico y es como, no veo partidos que cumplan eso, pero porque en parte tampoco se les incentiva para tal. Si en 4 años van a Ya. votar y yo lo que busco es seguir en el poder, ¿qué coño voy a hacer económicamente para qué? Si lo único que voy a hacer es que me quiten de ahí antes. Entonces, Claro. ahí sí que lo Ya, veo un poco complicado. sí, Pero es bueno. complicado, es complicado. Pero bueno, hablando ya un poco de materia económica, que vamos a pasar ahora al bloque 2. ¿Qué opinas tú de que Dinamarca, bueno, en general los países nórdicos, desde España se Mm. os tenga como un ejemplo para justificar la alta presión fiscal que hay en España? A ver, en este tema o sea, no me parece justo, evidentemente, porque solo es mirar los salarios aquí, daneses o noruegos o suecos, y mirar los españoles. Con lo cual, si a una persona danesa que cobra 10.000 euros le quitas 4.000, aún le quedan 6.000. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Pero si a una persona en España que gana 1.000 euros y le quitas, por ejemplo, 400, claro, ya le quedan 600. Con lo cual, no es lo mismo gozar de 600 que de 6.000. Y por eso creo que no veo bien que desde España, desde un país así parecido, digan, mira los países nórdicos, mira qué bien les va con altos impuestos. Cuando realmente los países nórdicos se dieron a conocer en la ola de los 80 y 90, que esto habla muchas veces Rayo, ¿no? Por los bajos impuestos que ha tenido, por la ola liberal que tuvo en esa época, y realmente son los políticos de hoy los que están recogiendo esas buenas políticas y, y se están aprovechando y subiendo otra vez los impuestos. Literal. Mm. Ok, pues mira, pasamos ya si quieres al bloque al 2, al de economía, al importante, donde controlas.
Bueno. Y hablábamos de presión fiscal, ¿no? Lo típico que se dice, no, porque la presión fiscal en los Países Bajos, mira cómo están ellos y también no somos los más altos en presión fiscal, están los países nórdicos, lo justifican un poco ahí, pero lo que la gente no le dice es la diferencia entre esfuerzo fiscal y presión fiscal, que ahí sí que es donde lo que se debería mirar es un poco el esfuerzo fiscal en vez de la presión. Entonces, me gustaría que explicas un poco la diferencia entre estas dos cosas, estos dos términos, y por qué se usa presión fiscal en vez de esfuerzo fiscal para hablar de impuestos en España. A ver, el esfuerzo fiscal, para decirlo corto, ¿no? Es un indicador que sirve para medir la indicencia recaudatoria de un determinado estado, por ejemplo ahora Dinamarca, en su economía. O sea, los impuestos que recauda ese estado, el danés, en su economía. Y este indicador pues mide la relación entre la presión fiscal y la renta per cápita. Mientras que la presión fiscal se refiere a la cantidad de dinero en conceptos de tributos que los obligados tributarios pagan al Estado en comparación con el PIB. O sea, unos es en comparación de la renta y otros del PIB. De la renta y PIB, renta, o sea, estaríamos hablando de una diferencia entre comparar lo que le llega finalmente a la población respecto a lo que después de pagar impuestos, respecto a lo que se ha generado en la economía del país, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, y para calcular, por ejemplo, la presión fiscal es muy fácil. O sea, necesitamos, como te he dicho, el PIB en la moneda, por ejemplo, aquí en coronas danesas, y los ingresos totales tributarios expresados en coronas también. O sea, la fórmula realmente de la presión fiscal es ingresos tributarios, lo divides entre PIB por 100 para obtener un porcentaje. Vale. Y en este caso, por ejemplo, el esfuerzo fiscal es la presión fiscal, o sea, ya con el esfuerzo fiscal ya tienes antes de haber hecho el cálculo de la presión fiscal. O sea, no puedes tener un esfuerzo fiscal sin tener presión fiscal de antes. El esfuerzo fiscal es la presión fiscal dividida entre el PIB per cápita por 100. O sea, si un país, por ejemplo, tiene un PIB de 120.000 millones, ¿no? Y los ingresos totales tributarios son de 40.000 millones, pues coges los 40.000 millones y los divides entre 120.000 millones y por 100. ¿Qué es? Un 33,3%. Entonces, esto se puede interpretar que un 33% se dedica directamente y solo a pagar esos tributos. O sea, por ejemplo, si un año tiene 365 días, una empresa, por ejemplo, destina 121 a pagar solo impuestos. Traducida a meses, diríamos que una persona, como puede ser, por ejemplo, un autónomo o una empresa, dedica 4 meses de los 12 del año a pagar al Estado del país, por ejemplo, de Dinamarca. Lo primero que hemos hablado es de presión fiscal y ahora de esfuerzo fiscal, ¿no? Primer ejemplo de la empresa que va haciendo... Sí, el ejemplo este es de esfuerzo fiscal. Perfecto. Wow. Sí. Es que esas cosas, ¿ves? Hostia, es que son cosas que, no sé, es como nadie ve, en plan, solo yo, solo nosotros, es como, hostia, ¿por qué no te interesa, me refiero, a entender de estas cosas cuando realmente te está afectando? ¿Cuántos días has dicho, perdona? Pues mira, de 365, pues 4 meses, pues 120 días. ¿Por qué de 365 días 120 van destinados a pagar impuestos y no te interesa, ¿no? A mí me choca un poco. Pero, hostia. Sí, la verdad que sí. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Estás a favor un poco de la presión fiscal? ¿Estás en contra? ¿Cómo lo planteas? A ver, evidentemente yo soy partidario de que el Estado ha de tener unos tributos, ¿no? Porque si no tiene unos tributos tampoco vive, evidentemente, el Estado. Pero lo que pasa es que veo muy injusto que, por ejemplo, España venga y a mirar a los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los ingresos totales tributarios son mucho más altos en Dinamarca que en España, evidentemente, como te he dicho antes, ¿no? No es lo mismo ganar 10.000 que 1.000 y que te quiten el 40% de cada. Entonces, por eso lo veo bastante... Porque lo que es el índice de precios, o sea, la cesta de compra promedio, es más o menos parecida a la de España. Me refiero a lo que son los productos básicos, alimentarios, medicamentos, etcétera. ¿Es más o menos parecido? A ver, los productos básicos, es verdad que aquí en Dinamarca son más caros. Pero en comparación,
si miramos el precio de una cesta de compra en Dinamarca y en España con el salario de un danés y un español, para el danés es menos esfuerzo a pagar que para el español, Claro. evidentemente. Ahí es donde estaba el kit de mi pregunta, de si Sí, realmente con, digamos, en la misma presión fiscal, el esfuerzo que tiene que requerirle desde el punto de vista de la cartera, desde el dinero que le cuesta comprar las cosas, es más complicado para un español o un danés con la misma cantidad de presión fiscal. Aquí es donde, bueno, es un poco lo que hablamos del esfuerzo fiscal, ¿verdad? sí. Claro. ¿Son más caros? Sí, pero no son demasiado. Luego pagas otros tipos de impuestos que quizá realmente o no existen o son más caros, pero de todas formas, si comparamos los dos salarios con todos los impuestos que conlleva, vives mejor con un impuesto, con un salario danés y impuestos daneses que con un salario español y con impuestos españoles. Y desde el punto de vista de la sociedad, ¿cómo lo plantean? O sea, ¿no les molesta, digamos, pagar tantos impuestos? ¿O simplemente son conscientes de que, digamos, lo que son esos impuestos van destinados a cosas que realmente valoran y que no les afecta o no les importa el pagar esa cantidad tan elevada? A ver, yo creo que aquí, para tener un comienzo, aquí los impuestos han llegado a ser tan caros en estos últimos 10 años por una ola socialdemócrata, ¿no? Pero antes los impuestos realmente que eran muy bajos. O sea, aquí antes venían empresas a crear trabajo y todo, mientras que ahora realmente muchas, por ejemplo, Lego, que es una empresa danesa, no sé si lo sabías, se ha ido de Dinamarca, no tiene nada en Dinamarca y se ha ido a producir a China. ¿Por qué? Porque tienen unos impuestos que antes los podían permitir, decían, porque aquí la gente realmente con esto sí que prefieren pagar impuestos un poco más altos, pero vivir en Dinamarca. Aquí la gente es muy patriota, Muy patriota. por decirlo así, sí. Pero claro, llegas a cierto punto en que te planteas y dices, soy una empresa internacional, estoy ganando mucho dinero, pero luego vienen los impuestos daneses y te quitan mucho. Antes le quitaban, sí, pero no era tanto como, por ejemplo, te pueden quitar ahora. La verdad es que sí. Ok. Vale, pues esta pregunta ha estado muy buena respuesta. Entonces pasamos a la siguiente, si quieres, que es un poco hablar del periodo que nos viene. O sea, me refiero, venimos de un año, bueno, hace nada, noticia de Estados Unidos, confirmada, inflación 7% anual. Hostia, Sí, sí. ¿cuánto se supone que tiene que estar? Al 2%, más o menos. Al Entonces, 2%, sí. Entre el hostia, 2, sí, 2. 5 puntos de Ni menos diferencia ni más, sí. en Muchísimo. un año en el que, hostia, imprimir dinero ha sido, creo que Sale caro. vamos, lo que más ha hecho. Bueno, a ver, también veníamos un periodo como el coronavirus que hacía un poco de falta, ¿no? Pero, hostia, Sí, no ayuda nada en materia económica lo que ya se venía de antes del coronavirus, claro. plantear este gasto público. Entonces, la respuesta de Estados Unidos desde la Fed también ha sido se van a subir antes los tipos de interés. Y cuando dicen esto, yo me planteo un poco, hostia, tengo mi duda porque, hostia, tipos de interés, tengo un poco de idea, pero hostia, no sé muy bien qué es y cómo afectar. Entonces ahí mi pregunta, que es cuando habla Estados Unidos de voy a subir tipos de interés y en general, en teoría en la eurozona también se va a plantear Sí. esa opción, ¿a qué se refieren con subir los tipos de interés y cómo va a afectar, positiva o negativamente? A ver, es un tipo de interés, es el precio que tiene el dinero, ¿no? Entonces, el precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Al igual que los bienes y servicios, pues tienen un precio que debemos pagar para poder adquirirlos. El dinero, por ejemplo, actúa de la misma manera. Su uso tiene un determinado precio que se mide por el porcentaje sobre un principal y generalmente se expresa en términos anuales o porcentuales, como es el tipo de interés. Por ello, se conoce al tipo de interés como el precio del dinero. O sea, un tipo de interés es el precio del dinero. Por ejemplo, yo, que aquí se estila mucho en Dinamarca, ¿no? Presto a un banco 10.000 euros y en un año, pues me devuelve 10.100 euros. Con lo cual, el interés del préstamo es de 100 euros y el tipo de interés
es del 1%, porque es 100 dividido entre 10.000, que es el precio que le cobro yo al banco por haberle prestado mi dinero. Entonces, también, cada tipo, por ejemplo, de interés tiene ventajas y desventajas. Todo depende del uso que le vayamos a dar a ese dinero. Si tenemos, por ejemplo, una deuda a corto plazo, es más común pues una tasa de interés variable, ya que puedes tú, pues, como dice el nombre, ¿no? Actualizarla normalmente de manera mensual. Si el monto es pequeño, pues también es recomendable usar una opción así. Mientras que si es un crédito a largo plazo, a plazo mayor, como un crédito, por ejemplo, hipotecario, pues es preferible una tasa más fija que esté blindada, por ejemplo, a cambios del mercado, como puede ser, por ejemplo, el del coronavirus, ¿no? Como ha caído el mercado tan bajo. Si tienes una tasa de interés igual, pues te has ahorrado eso, mientras aquellos que han cogido una tasa de interés variable, pues no les ha salido tan bien. Vale. ¿Y cómo va a afectar esto a la economía, estas subidas de tipo de interés? Porque interpreto que la mayoría de personas que les va a afectar, bueno, no sé desde el punto de vista de la persona promedio, pero a las empresas les va a afectar, interpreto, porque empresas que estén endeudadas les van a Claro. subir lo que les costaba, yo qué sé, vamos a poner 1.000.000, Mm. devolver el préstamo, ahora les va a costar, yo qué sé, 1.000.000 que 50.000, que me entiendas, ¿no? Sí, es lo que dices tú. Evidentemente, a empresas, contra más capital tengas tú, pues, y más endeudado estés, pues más cuesta. Evidentemente, no es lo mismo que tú debas, por ejemplo, 10.000 o 20.000 euros, que aquella empresa que deba, por ejemplo, 9 cifras. O sea, estamos hablando de dinero y de unos tipos de intereses muchísimo más altos que, que a un promedio, con lo cual esto realmente les afecta más a las empresas que a nosotros mismos, realmente. Sí. Porque las empresas, ¿cómo compensarían esos tipos de interés? Me refiero, cuando tú subes, en empresa hablo, tu empresa subes tu gasto, como va a ser una subida de tipo de interés, normalmente se intenta contrabalancear eso con, yo sé, subidas de precios o subida de algún otro tipo de ingreso. Entonces, mi duda es, ¿cómo las empresas van a intentar revertir esta situación? A ver, pues es lo que yo creo que más que todo lo que dices tú, ¿no? Es como lo que pasa con la inflación, ¿no? O sea, si es, si tú has de pagar más dinero por un crédito que tenga una empresa, pues también querrás tener tus propios beneficios, evidentemente, y lo único que se puede hacer, yo creo, es subir esos precios que tienes a tus productos, por ejemplo. O sea, que realmente estás haciéndole daño a esa empresa, como hemos dicho, porque tiene un capital mucho más alto, pero a la vez también estás haciendo daño al consumidor debido a que pagará esos cambios de precio que la empresa haga. No, literal. Entonces, ¿por qué desde los estados les interesa subir los tipos de interés en este tipo de, Bueno, de a ver, economías? yo creo que también es una pregunta de que ¿por qué a un Estado le compensa subir los impuestos? Pues para recaudar más, pero que realmente tiene ese objetivo, pero no acaba siendo ese objetivo, porque si un país sube los impuestos, pues la gente que invierte en ese país no va a invertir más y se va a ir a otro país donde tenga unos impuestos más bajos a invertir en su capital, por ejemplo. Si tú tienes una empresa y ahora de España te sube, por ejemplo, los tipos de intereses, ¿no? Mientras que, por decir, Francia no te los ha subido, pues lo más típico es si eres una empresa muy grande que te puede permitir un cambio de país, pues es irte a Francia. Y eso perjudica, pues, a, por ejemplo, muchos españoles, porque, por ejemplo, ya han perdido su trabajo. Entonces, subir los tipos de intereses, más que perjudicar realmente a la empresa, que es por la parte del dinero, también perjudicas al trabajador, porque le dejas, en este caso, por ejemplo, sin trabajo, si evidentemente la empresa se va a otro país No, por sus propios beneficios. ok. Vale, pues bueno, hablando un poco de impuestos también, otra duda que se me planteaba un poco es si en Dinamarca sí un poco la idea esta de explicar un poco, bueno, al menos en España se explica mucho lo que son las políticas keynesianas de gasto, ¿no? Donde Mm. se difunde que gasto público es lo que aporta beneficios y nunca tenemos como costes o desventajas, ¿no? Y mi duda es, ¿qué opinas tú de esto y si en Dinamarca también se difunde un poco ese mensaje? Yo creo que en Dinamarca incluso se puede difundir más que en España, debido aquí a que la gran parte de la población
piensa que con unos impuestos más altos el país va mejor en temas, por ejemplo, como sanidad, educación. Pero pensemos que, por ejemplo, Dinamarca, por persona, es el país donde se pagan más impuestos de la renta del mundo. Con lo cual, ¿se vive bien? Sí. ¿Podría vivir igual con impuestos más bajos? Sí. ¿Vendrían más empresas? Sí, con lo cual vivirían mejor. ¿Por qué? Porque hay un flujo de la economía mucho mayor que el que con altos impuestos nadie viene aquí a montar una empresa hoy en día. O sea, por ejemplo, una compañía de containers, Maersk, ahora, por ejemplo, en este año le han subido los impuestos un 11%. Y ya le han dicho que como le suban el 11% de impuestos que ha prometido subir en una rueda de prensa la ministra danesa, la empresa se va a ir. Entonces, ¿qué pasa? Que pierden, no sé si son 35.000 o 40.000 puestos de trabajo. Es una barbaridad. Con lo cual, en este aspecto, yo creo que sí, que es que normalmente la gente tiende a pensar que con impuestos más altos, pues el país va mejor porque se dedican a sanidad o a educación La o a típica. cualquiera. Sí, La típica es de, lo que te de las dicen normalmente, carreteras. ¿no? Pues, sí, exacto. Sí, sí, sí. No sé, eso a mí a veces me choca un poco, ¿no? Porque, hostia, realmente tener empresas en tu país o tener gente, por ejemplo, en España se putea un montón al autónomo, tío. Yo no lo entiendo porque Sí, ahora ha realmente, salido una nueva, ¿no? sí, Con los una autónomos, nueva sí. subida de autónomos, correcto. Pero, hostia, a mí me choca porque realmente una persona que monta su empresa, una persona que es autónoma, lo que está haciendo realmente es invertir un dinero y correr un riesgo Claro. con el que crear una productividad y aportar un valor a la sociedad. Y hostia, ver cómo se le merma ese trabajo a una persona o a una empresa, es como Es no indignante. entiendo el sentido. Me refiero, por ejemplo, para entender un poco la inversión, cómo funciona, o sea, vamos a poner el ejemplo de dos personas que tienen que pescar peces, ¿vale? Entonces, eh, no, hay dos personas, ¿vale? La primera pesca peces con las manos, ¿vale? Y la otra Sí. también. Entonces, yo qué sé, están 8 horas pescando peces, ¿vale? Yo qué sé, cogen 10 pescados al día, por ejemplo. Mm. Entonces, la segunda persona dice, hostia, esto es complicado, vamos a hacer una cosa. Yo por ahora dejo de pescar peces con las manos y voy a pensar algo que me pueda ayudar, ¿no? A pescar más peces. Entonces se pone a pensar, a pensar, a pensar. Ahí está corriendo un riesgo porque el otro está ahí pescando 10 peces diarios y la segunda persona Claro, no pesca ninguna, pero de ahí corre el riesgo y saca una caña de pescar que igual funciona, igual no. Y si funciona, aumenta un montón su productividad porque ahora en vez de 10 peces al día igual saca 25. Y eso claro. genera la sociedad, ¿no? Y después de esa caña, igual deja de pescar con la caña y vende esos peces y con el dinero que saca de ahí se monta un barco, ¿no? Y con ese barco se puede ir adentro de la mar y, ¿no? Y es un poco esta rueda de la inversión que dices, hostia, si no, Sí. si, ¿por qué puteamos a la persona que está creando esa productividad para la sociedad y la mermamos? No, Yo no entiendo, la verdad, eso. no, Por qué no, se hace, ni qué objetivo tiene, ni a corto ni a largo plazo, menos. es como, no sé, La yo, verdad. es un poco mi opinión, digo, No, yo no, también no pienso la comprendo. verdad lo mismo en este caso. Es bastante frustrante verlo así, pero mira, que no me puedo más hacer nada. Pero bueno. Y eso, hablábamos también un poco de inflación y de la hiperinflación que venía. ¿Y tú qué Mm. opinas de esto? Los años que se vienen, tú que entiendes un poco más de materia económica, que se vienen años complicados. Bueno, a ver, yo creo que es un problema al cual no se le presta la suficiente atención o interés, ¿no? A mi parecer, debido a la ocultación y a la manipulación por parte del Estado a la ciudadanía, básicamente, ¿no? Porque ves tú, por ejemplo, yo no veo noticias de la inflación. O sea, en España, por ejemplo, ¿se oye a Estados Unidos? Sí. ¿Se oye a España? No, ¿por qué? Porque está en la Unión Europea, porque, bueno, según dicen, lo administran muy bien. No sé. Y a ver, las consecuencias que puede tener la inflación pueden ser bien, en cierto modo, positivas, digámoslo así, o negativas. Por ejemplo, el alza en los precios, por ejemplo, ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto en los hogares como en las empresas y el gobierno. Esto se debe a que si hay, por ejemplo, inflación en una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes, pues el valor de la deuda esa baja. ¿Qué pasa? Que normalmente
la subida de los precios, por ejemplo, también provoca que la gente quiera consumir ya, debido a que pensará, mañana será más caro que hoy, con lo cual compro hoy. ¿Qué pasa? Que normalmente en los países donde se provoca esta inflación, normalmente los salarios no suben acompañados de la propia inflación. Con lo cual, en este caso, por ejemplo, también pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Si la subida de los salarios no es, por lo menos, igual que la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Por ejemplo, podríamos alegrarnos si suben los sueldos un 10%, ¿no? Todo el mundo estaría alegre. Pero si la inflación y los precios suben, por ejemplo, en los supermercados los precios un 20%, en realidad podemos comprar un 10% menos de lo que podíamos comprar antes sin inflación. Aún Y teniendo esta también, subida del 10% del salario. claro, porque te dirán, te hemos subido un 10% el salario, sí, pero no me dirás que han subido los precios un 20%. Con lo cual a veces se manipula porque te dicen, bueno, mira, un salario mejor, sí, pero también tiene consecuencias, porque realmente, mira, en este ejemplo pierdes un 10% de lo que podrías haber comprado. Y también, por ejemplo, el último apartado, que es bastante importante, yo creo que es disminuye el ahorro. O sea, la inflación provoca que el dinero pierda valor, ¿no? Por lo cual motivará a consumir o a gastar el dinero en vez de ahorrarlo. Ya que si el dinero vale menos en un futuro, pues los ciudadanos o los inversores preferirán gastarlo ahora, que es normal. Porque si tú estás ahorrando, por ejemplo, miré una estadística, ¿no?, del euro. Si tenías 10.000 euros en 2002, que fue cuando entró el euro en España, creo, ahora en 2022, en vez de 10.000 tendrías 6.600. O sea, el valor del euro, el valor del En propio valor, euro ha ¿eh? No, bajado un o sea, 33%. hay que aclarar esto que tú monetariamente, entre comillas, entiéndeme, en el banco tendrías los 10.000 igual, pero el poder Sí, adquisitivo que te sí, permitiría sí, es tener esos 10.000 lo habrías exacto. O sea, reducido a eso. no bajaría tu cuenta bancaria, sino que bajaría, con esos 10.000 euros podrías comprar como si tuvieras 6.600, porque la inflación ha subido, evidentemente, y el valor del euro ha bajado. Con lo cual, es... Es esa Sí, sí, diferencia. Sí, 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 sí. sí. Ok. Pues yo creo que un error que comete mucha gente es eso, el no diferenciar lo que es el valor de algo. Me refiero, con la inflación el problema que pasa es ese, que lo que es el dinero físico, fiat, moneda, euro, dólar, pierde valor Sí, cada día. Sobre sí, todo muy sí, sí. importante lo que dices de los ahorros. Sí, yo creo que el ahorro es dentro de las bases del capitalismo, ¿no? Ya lo dice Miguel Anchoazos, que es trabajo y ahorro. Ya está. Sí, En sí, eso sí. se basa, yo creo, el capitalismo. Totalmente. Pues un poquito problema este de relacionándolo un poco también con las criptomonedas y el futuro de la blockchain, ¿no? No se nos plantea la opción de Bitcoin, ¿no? Y entonces ahí mi duda es, ¿tú qué opinas de Bitcoin? ¿Tú crees que puede aportar a la sociedad este recurso de mantenimiento de valor que las monedas, o sea, el dinero fiat no aporta o que cada día se está devaluando? A ver, yo creo que con el Bitcoin en sí, yo creo para mí es un gran paso hacia la libertad. O sea, Bitcoin nos abre un mundo nuevo donde no hay ni inflación monetaria, no hay manipulación de interés, no hay, por ejemplo, tampoco control y vigilancia de nuestra privacidad. Con lo cual, a ver, yo confío que Bitcoin es grande, pero se convierta en algo aún más grande y respetado por todos. Aunque es difícil, ya que no interesa a los estados y a bancos, salvando, por ejemplo, a El Salvador o a otros países así más que lo ven bien. Pero, o sea, en general no lo ven bien. Y estos estados y bancos, pues yo creo que harán todo lo posible para lograr su intervención y controlar este nuevo mercado, en este caso el de las criptomonedas, pues con el intervencionismo destacado de muchos países, realmente. O sea, cuando los países intervienen en la economía, lo único que puede prever es una crisis, porque cada vez va peor, creo yo. Y entonces, yo lo que haría es dejar a Bitcoin libre y poco a poco yo creo que su valor va a ir aumentando y aumentando y aumentando Pero yo ¿realmente creo que un sí. Estado puede intervenir en una moneda como Bitcoin? Me refiero, A ver, ¿qué, ahora he qué leído tendría que hacer? últimamente, ¿Congelar cuentas que transfieran?
dinero a exchange, me refiero, hostia, Sí, a ver, es que, ¿cuánto dinero o está sea, sacando el Estado de los impuestos que le pone sí, a las ahora mira, ahora empresas? van a poner impuestos. Ahora van a poner impuestos a la gente. Cuando tú vayas a declarar, has de decir si tienes criptomonedas o no. ¿Y cuántas? Entonces, Es que no aparte de sé eso, hasta no qué sé punto se podrá o no no se sé qué podrá van a hacer. controlar. De hecho, Porque no lo sé, o yo vi sea, una noticia, no me acuerdo si al final fue real o no, que te iban a cobrar impuestos por tener criptomonedas. Me refiero, no, sin pero haberles sacado rentabilidad ni siquiera, simplemente por el hecho de es una tenerlas. O locura. sea, es como, ¿qué os A pasa? ver, no, yo tampoco no lo entiendo. O sea, la cuestión es cómo sabrán ellos que se inventarán métodos, ¿no? Pero no sé hasta qué punto lograrán ellos saber si tú tienes o no tienes y cuánto no. Claro, Debido a la transparencia que tiene las criptomonedas en general. sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues pasamos un poco también a otro aspecto que me gustaría comentar y es un poco la mentalidad de la sociedad, ¿no? Y muchas veces hablamos de socialismo, capitalismo, ¿no? ¿Cómo ves tú? Bueno, explicas un poco la diferencia de ambas, ¿no? Porque mucha gente dice, no, el capitalismo es malísimo, el capitalismo tal. ¿Cuál es la diferencia, me refiero, entre capitalismo y socialismo y por qué se tacha tanto al capitalismo? ¿Por cuál te decantas tú también? A ver, yo para comenzar me decantaría por uno obvio, que es el capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la historia lo dice ya. O sea, en un país donde ha intervenido el capitalismo y donde ha intervenido el socialismo, es evidentemente que un país que ha tenido una política capitalista ha ganado mucho más que el que ha tenido una política socialista. Entonces, por ejemplo, tres cualidades que podría tener cada uno podría ser, por ejemplo, en el capitalismo hay libre mercado. Hay derechos individuales, o sea, el individualismo, ¿no? Que cada uno se pague lo suyo, por decir. Ujú. Y privilegiar la búsqueda de la meritocracia. O sea, aquel que lo haga mejor, que tenga unos méritos, evidentemente. Mientras que, por ejemplo, en el socialismo, ¿no? Pues está el intervencionismo, que es lo que te he dicho antes, ¿no? Que el Estado interviene en la economía. Luego, no creen en una propiedad privada, o sea, piensan que todo es de todos, propiedad social, y también privilegiar, por ejemplo, la búsqueda de la igualdad. Mientras que en el capitalismo, por ejemplo, hay ricos y menos ricos, en un sistema socialista, por ejemplo, prefieren que todo el mundo sea pobre, que no haya Esa ricos desigualdad. y menos ricos. Claro, o sea, Mm. en el capitalismo es evidentemente que la gente es rica, menos rica. Mientras que en el socialismo, todos pobres. Si miramos estadística, por ejemplo, dicen que en un país capitalista la clase obrera puede ganar hasta 4 veces más que en un país socialista. Con lo cual, realmente no sé por qué ese mito de el capitalismo es malo y el socialismo es bueno. A mi opinión. Yo creo que hay una mentalidad muy asociada también a la envidia, ¿no? Me refiero, Sí, hostia, de hecho, o sea, el principal concepto que me molesta cuando tachan al capitalismo es decir, tío, hay una persona que está ahí arriba, o sea, me refiero, tú no naces y te dan dinero, o sea, me refiero, el dinero es un claro. reflejo, Pero tú lo has ganado, correcto, el dinero es un reflejo evidentemente. el valor aportado hacia la sociedad. Y hostia, ¿por qué te tachan eso? Me refiero, ¿por qué quieres buscar una igualdad en algo que no tiene sentido cuando una persona se lo ha trabajado mucho más, ha dedicado mucho más esfuerzo, ha dedicado mucho más horas, ha dedicado mucho más dinero que tú? Me Claro. refiero, realmente eso no es igualitario desde el punto de vista No, no, del no, no, socialismo, para que me no. entiendas. Entonces, hostia, ese intervencionismo no termino de comprenderlo. No, no, no. Esa Ni yo necesidad tampoco, o sea, realmente. que No, hay cosas no que sé sí por qué. que hay que buscar la igualdad y todo, pero hostia, Claro. en ese caso, Hasta cierto límite. claro, o sea, en ese Claro, como, caso, ¿por qué? No le encuentro sentido. De ahí es donde lo relacionamos un poco con los impuestos que hablábamos antes hacia las empresas y hacia sí, los autónomos, porque se sí. busca un poco eso, esa igualdad, el pagar, que los que más tengan paguen más impuestos para todo, y es como, hostia. Si lo pagan los ricos, al final van a repercutir a los pobres. O sea, si haces si haces con rico, pague más impuestos, ¿qué hace ese rico? Se va. ¿Qué hace ese rico con su empresa? Se va con su empresa y deja a un montón, por ejemplo, de parados
fuera. Entonces, no siempre es decir que lo paguen los ricos y no va bien. No, no porque es muy difícil. ¿Que han de pagar lo mismo? Hasta cierto punto. Te lo puedo llegar a comprar diciendo que que cada individuo pague lo mismo, el mismo porcentaje, ¿no? Pero que ya, por decir, que ganes 1.000.000, hay que dar más que yo que gano, por ejemplo, 3.000, lo veo justo. O sea, yo creo que con el mismo porcentaje incluso te lo podría defender. Pero decir que, no, como tú ganas 1.000.000, dame el 50%, O sea, es que eso es muy heavy. porque sí. O sea, No, mira, no, no, porque no, no realmente me parece. vemos, con cosas así, vemos fugas de capitales de gente importante. Claro, Pero, o sea, mira ahora lo que pasó con Andorra y los youtubers, me refiero. Andorra parece el Silicon Valley de sí, Europa ahora al fin y al mismo. cabo sí. Pero Realmente vamos, yo en la toda la gente situación que con... están, también lo hago. Claro, claro, eso sí. O sea, yo no lo critico, yo lo veo lo más normal del mundo. No, 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 totalmente. O sea, me refiero realmente, estás yendo a proteger tu capital con el que has ganado con tu esfuerzo. Entonces no me Claro, parece erróneo. De hecho, hay muchos youtubers que seguro que si les bajaran los impuestos, si los pusieran más bajos, sí, estarían encantados de vivir en España. volverían, claro. Pero es que, joder, estamos hablando que en grandes fortunas como ellos se les quita un 50%, si no me equivoco que era. Hostia, sí que puedes vivir, en lo que hablaba el Chocas, claro que puedes Claro, vivir, pero es que te están quitando la mitad de lo que ganas. claro. Es que te pones a pensarlo y dices, es que yo en su lugar me voy directamente, evidentemente. Entonces, no Totalmente, sé. En totalmente. este caso, la verdad que estoy de acuerdo contigo. Un Sí, sí, sí. O sea, 50%. Yo creo que es lo que te digo. Te puedo defender que cada uno pague el mismo porcentaje. Lo que no te puedo ya llegar a defender es que tú, por ser más rico, has de pagar un porcentaje mayor al mío. No, eso yo no lo veo justo. sí, sí, sí. Totalmente. Pues un poco hablando también de socialismo y capitalismo, o sea, se habla mucho del fracaso del capitalismo Mm. y me gustaría saber a qué se refieren con ello y tú qué opinas al respecto. ¿Opinas que el capitalismo va a fracasar? ¿Ha fracasado ya? ¿Qué opinas? A ver, yo estoy haciendo un proyecto, que te lo voy a comentar ahora, que he dedicado bastante tiempo, que es escribir mi libro, ¿no? Y tengo dos citas, que es por decir, por ejemplo. Es cierto que el socialismo y el intervencionismo aún no han logrado eliminar completamente el capitalismo. Si lo hubieran hecho, los europeos, después de siglos de prosperidad, redescubriríamos el significado del hambre a escala masiva. El capitalismo sigue siendo tan prominente que están surgiendo nuevas industrias y las establecidas están mejorando y ampliando sus equipos y operaciones. Todos los avances económicos que se han hecho y se harán provienen del remanente persistente del capitalismo en nuestra sociedad. Pero el capitalismo está siempre acosado por la intervención del gobierno y debe pagar como impuestos una parte considerable de sus beneficios para sufragar la inferior productividad de las empresas públicas. Y la última cita es: la crisis que sufre el mundo en la actualidad es la crisis del intervencionismo y del socialismo estatal y municipal. En definitiva, la crisis de las políticas anticapitalistas. La sociedad capitalista se guía por el juego del mecanismo del mercado. En este tema no hay diferencia de opinión. Qué bueno. ¿Eso lo has Eh, escrito tú? sí, 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 Qué bueno. estoy haciendo un proyecto de un libro. Ahora lo tengo más en stand-by debido a que ahora estoy en época más de leer y de obtener más conocimiento para así poder escribir más. Qué guay, qué guay. Pues sí, sí, sí. Me ha gustado, me ha gustado. Eso, vámonos, vámonos. Esa frase muy parece súper súper de pro, no sé, en plan de economista puro a lo Juan Ramón Rayo. Pues no sé, un poco tu opinión del capitalismo, o sea, ¿tú crees que a día de hoy existe alguna otra opción que no sea el capitalismo? A ver, O sea, es que me refiero, si ahora todo el mundo, vamos a decir, venga, todos iguales, todo el mundo lo mismo, hostia. no. O sea, a ver, si hablamos de ideologías simples, por decir, por ejemplo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo, pues yo creo que no. Pero, por ejemplo, dentro del capitalismo, pues te puedes encontrar el anarcocapitalismo, por ejemplo, que tiene Rothbard, o un capitalismo más centro, como puede ser el liberalismo de Hayek, ¿no? Entonces, dentro de eso sí que te puedes decantar más por uno o por otro. Pero yo creo que como ideología simple, yo creo que no hay. O sea, No hay.
centramos solo en capitalismo, socialismo y comunismo, que son las tres más a grosso modo que están hoy en día, creo que no hay otra, vamos. O sea, y liberalismo, ¿tú crees que algo que, digamos, ¿tú crees que sería posible implantar un liberalismo en algún país en el que el Estado fuera un simple, un simple punto de transición, de transacción entre algo, pero que no controlara nada del país? Ahora, a día de hoy, ¿sería posible? A ver, estamos viendo, por ejemplo, en países como Hungría, en países sobre todo como el este, que se está implantando un buen liberalismo, por ejemplo, en Hungría con Víctor Orbán. Sí que se puede porque lo están haciendo ellos. O sea, si lo están haciendo ellos, se puede hacer de una forma o de otra, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que en 1990 el PIB de España era el doble que el de Hungría, mientras que ahora en 2022 el PIB de Hungría está por superar al español. Con lo cual, Hungría, ¿qué pasa? Que ya salió Víctor Orbán y dijo, no queremos intervencionismo. O sea, hemos estado por debajo de la Unión Soviética y de los nazis. Con lo cual ellos saben realmente lo que es un intervencionismo. Con lo cual no quieren volver a saber nada y por eso yo creo que han elegido este tipo de política y realmente la que les está llevando a ser un país muy Próspero próspero, yo creo. económicamente. Económicamente muy próspero, la verdad. Sí. Pues guay. No sé si se me plantea alguna duda más. No sé si tienes alguna más, tú, alguna duda que plantear o algo. No. Yo a tu servicio. ¿Qué tal la entrevista, Diego? ¿Cómo has estado? Pues bien, la verdad que bien. Me he sentido muy a gusto, muy cómodo y bueno, ¿Qué tal quiero los temas a agradecértelo a tratar? ti, ¿Qué tal los temas a realmente. tratar? Pues bien, la verdad que muy bien, es lo que te digo. Me he sentido bien, han sido preguntas interesantes, la verdad. Y bien, la verdad que sí. Bueno, a ti quiero agradecértelo por la entrevista que me has preparado y a Víctor, bueno, por haberme nominado y darme la oportunidad de haber sido entrevistado. Sí, yo encantado siempre porque, joder, aprendes mucho de estos temas y a veces salen cosas que yo igual no conocía y que luego me hacen indagar más y me hacen crecer más y eso mola un montón. Sí, un aprendizaje recíproco siempre va bien. Sí. Yo, aparte que es lo que digo, tío, siempre, ves, yo ahora, gracias a esto, yo no te conocía, digo, y hostia, gracias a esto ya te conozco, digo, hostia, si un día me hace falta preguntar algo, lo que sea, o yo qué sé, ¿sabes? Ya incluso, yo qué sé, me quiero ir a Dinamarca un día. Digo, hostia, está el Diego ahí y digo, hostia, Diego, tío, ¿qué hago? ¿Cómo hago para...? Hasta mañana me voy a Dinamarca contigo, Diego, decidido. Nada, pero muy guay. Pues no sé, un poquito lo que le planteé a Víctor. Recomiéndame un par de personas más para entrevistar, da igual de qué ámbito, las que tú me digas. Bueno, Que creas que o sea, podamos sacar jugo de ahí. a mí me gustaría recomendarte a dos amigos míos que tengo, Mario y Borja. Mira, Mario ha sido el que me ha proporcionado la serie de autores, por ejemplo, de la escuela austríaca, que es la escuela que más he leído y que me ha ayudado a entender pues, ramas tanto económicas y políticas. Y también Borja, pues que me ha regalado realmente últimamente su pasión por la historia y por la filosofía, que fue el que me dio a conocer antes de morir justamente a Antonio Escotado, un conocido filósofo español. Muy bien. ¿Y de a qué se dedican ellos o qué les interesa? ¿Qué temas mueven más? Pues, a ver, Mario claramente yo creo que es economía y política también, mientras, como te he dicho, y Borja es muy bueno en historia y en filosofía, es un maestro. ¿Y qué edad tienen? Pues entre 20, o sea, entre los dos 20 y 25, están en esa zona. Vale, perfecto. Vale, pues, ok. Y la última pregunta un poco. Este año quiero hacer un reto un poco para ver en un año la capacidad que tengo, un poco de hablando con la gente y entre comillas haciendo networking, de ver dos retos, de ver hasta qué punto puedo llegar a entrevistar a alguien en plan que tenga más seguidores, ¿no? Entonces yo ahí te quería plantear que me pasaras el contacto de alguien que conocieras y al que pudieras hacer una entrevista, el que tuviera más seguidores. Vale. ¿No? Digamos, un poco mi objetivo con Sí, esto sí, es sí. llegar Tu un poco, objetivo, hostia, sí. Tu objetivo 2022, muy bien.
Correcto, o sea, a mí me encantaría, por ejemplo, te digo, entrevistar a Guiller, a alguien así muy importante, entonces digo, hostia, vamos a ver si yo en un año soy capaz de llegar a ese punto, o al menos hasta donde me quedo, ¿no? Bueno, poco a poco. Así que también te pediría que me mandaras eso y un De poco acuerdo. nada, o sea, si tienes algún feedback o lo que sea, me lo puedes decir y ya está. Por mí sería todo. Esta vez sí que hemos hecho una entrevista de 1 hora, que siempre digo 1 hora, y terminamos alargándolo a 2 horas. Bueno, no, está bien, que si no, quizá... He intentado ir rápido hoy. No, pero está bien, está bien, está bien. Es lo Así que te he dicho, que, me he sentido a gusto. muy bien, pues por mi parte sería todo, ¿vale, Diego? De acuerdo. Le voy a dar caña y en nada espero tenerlo esto listo. Bueno, Vale, jefe. pues muy bien. Muchas gracias, Vale, tío. Cuídate. pues que vaya Chao, bien. chao.